Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, va a encender la mecha de la curiosidad y la especulación. Prepárense porque vamos a desentrañar, analizar y debatir sobre algo que sacudió el mundo de las novelas turcas, un escándalo que aún resuena en el corazón de los fans, la famosa nota secreta de Chillemi a Demet, y todo enmarcado en el torbellino de Enamorada de Can. ¿Están listos para adentrarnos en este drama que dejó a todos con la boca abierta? Yo sé que sí. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, corre a darle al botoncito rojo. Suscríbete para no perderte nada de lo que preparamos. Te aseguro que no te arrepentirás. Vídeos de análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitas para estar al día con tus novelas turcas favoritas. Bueno, vamos al grano como me gusta. Para aquellos que no estén familiarizados, Enamorada de Can fue una serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. ¿Recuerdan la magia, la química arrolladora, la complicidad y la pasión que desprendían Sanem y Candivit? ¡Ah, qué tiempos aquellos! ¡Qué momentos! La serie nos regaló escenas inolvidables, diálogos memorables y, sobre todo, una historia de amor que nos hizo soñar. Pero como ya sabemos, en el fascinante mundo de las novelas turcas, la vida personal de los actores a menudo se cruza con la ficción, y a veces la realidad supera la más audaz de las fantasías. Y es precisamente aquí donde se complica la cosa. Resulta que mientras la serie estaba en su apogeo, en la cúspide del éxito, empezaron a surgir rumores, susurros, miradas cómplices, fotos filtradas, algo más que amistad entre los protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. La química en pantalla era innegable, y parecía que se extendía mucho más allá del set de rodaje. Empezaron a aparecer fotos, vídeos, comentarios en redes sociales, incluso me gusta sospechosos, que alimentaban las especulaciones de los fans. Y por supuesto nosotros, los fans, no podíamos evitar fantasear con un romance que traspasara la pantalla, que se materializara en la vida real. Todos queríamos ver a Sanem y Can juntos, felices para siempre. ¿Pero qué tiene que ver Chillemi en todo esto? Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante y compleja. Chillemi, para quienes no lo recuerden, es un personaje clave en la vida de Can Yaman, y no precisamente en el buen sentido, al menos según lo que se rumoreaba en ese momento. Se habla de una relación, digamos complicada, con el actor. Se la describía como una amiga muy cercana, casi una confidente, y de ahí surgieron muchos chismes y rumores, unos la defendían y otros la culpaban de varias situaciones. Y es que la prensa rosa turca, siempre al acecho o olfateando el mínimo indicio de escándalo, empezó a mencionar una nota secreta, un mensaje oculto, una carta, un documento, llámenlo como quieran. Lo importante era el contenido, la información que supuestamente revelaba. Se decía que esta nota, supuestamente escrita por Chillemi, revelaba sentimientos, deseos y sobre todo un supuesto enamoramiento de la actriz Demet Özdemir por el mismísimo Can Yaman. Imagínense el revuelo. Las redes sociales explotaron, literalmente. Los foros y grupos de fans, los comentarios en las publicaciones de Instagram, todo se inundó con el tema. Los fans se dividieron en bandos, creando discusiones interminables. Algunos creían ciegamente en este rumor, convencidos de que era la verdad, la prueba definitiva de los sentimientos de Demet. Otros, en cambio, se mantenían escépticos, dudando de la veracidad de la nota y cuestionando las intenciones de Chillemi. Pero todos, absolutamente todos, estaban intrigados, consumidos por la curiosidad. ¿Qué decía esa nota? ¿Era verdad que Demet estaba enamorada de Can? ¿Qué tipo de sentimientos y emociones sentía realmente? ¿Y qué papel jugaba Chillemi en todo este drama, en esta historia que parecía sacada de la propia telenovela? Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas claras y concretas. La prensa rosa, por supuesto, se puso manos a la obra, como siempre, intentando obtener información de fuentes cercanas, filtraciones, entrevistas a personas allegadas, todo para destapar la verdad, para revelar el secreto mejor guardado. Revistas, programas de televisión, páginas web especializadas, todos querían la primicia, el testimonio exclusivo, la prueba irrefutable. Pero como suele ocurrir en estos casos, la información era escasa, contradictoria y a menudo manipulada. Unos decían que la nota era auténtica, que confirmaba los sentimientos de Demet,
y que la relación entre Khan y Demet era mucho más intensa de lo que parecía a simple vista. Otros afirmaban categóricamente que se trataba de una invención, una burda manipulación, orquestada para generar polémica y, por supuesto, aumentar la popularidad de la serie, ya de por sí. Un éxito rotundo. Algunos afirmaban que Chillemi estaba celosa de Demet, que no soportaba ver la posible felicidad de su amigo, y que la nota era una estrategia para sabotear la relación, al menos, sembrar la duda. Otros, en cambio, defendían a Chillemi, argumentando que solo era una amiga leal, preocupada por el bienestar de Khan, que intentaba protegerlo de un posible desengaño, de un corazón roto, de una decepción amorosa. Y aquí es donde la cosa se pone aún más turbia y complicada, porque ¿qué hay de cierto en todo esto? Es posible que una simple nota escrita por un tercero, sin el consentimiento de los involucrados, sin la aprobación de las personas involucradas, pueda definir una relación, dictar sus sentimientos o incluso destruirla. ¿O es que detrás de todo este drama, de esta supuesta nota, se esconde una estrategia de marketing, un juego de intereses, un cálculo frívolo para mantener viva la llama de la serie y captar aún más la atención del público, para generar más conversación y más visualizaciones? Analicemos un poco las posibilidades, como me gusta hacer. Por un lado, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable, palpable, arrolladora. La forma en que se miraban, las risas cómplices, los gestos de cariño, la complicidad que emanaba de cada escena, todo apuntaba a algo más que amistad. Era evidente incluso para el espectador más despistado. La forma en que se comportaban en las entrevistas, en las alfombras rojas, en los eventos públicos, todo alimentaba la especulación y el morbo. Era fácil imaginarse que en el set de rodaje, entre tomas y ensayos, entre largas jornadas de trabajo, la chispa del amor pudo encenderse, el fuego de la pasión pudo prender. Y en ese contexto una nota, un mensaje, un simple detalle, pudo haber sido la prueba definitiva, el detonante, la confirmación de algo que muchos ya intuían. Pero por otro lado, también está la posibilidad de que todo fuera una estrategia bien orquestada, un plan meticulosamente diseñado. Las novelas turcas son famosas en todo el mundo por su habilidad para crear expectación, para generar audiencia, para mantener a los fans enganchados a la historia y a los personajes. Un rumor, una especulación, un supuesto romance, un escándalo mediático, todo vale para mantener a los fans pendientes de cada detalle, de cada noticia. Y en este caso, la nota de Chillemi, aunque falsa, pudo haber sido la excusa perfecta para avivar el fuego, para mantener el interés del público en lo más alto y generar aún más interés en la serie, y así, mantenerla en el podio, por más tiempo. Además, no podemos olvidar el contexto en el que se desarrolla todo esto. La fama, el éxito, la presión mediática, las redes sociales, los fans obsesionados, todo puede influir en las relaciones. Los actores, las actrices, los personajes públicos, a menudo se ven expuestos a un escrutinio constante e implacable, a rumores y especulaciones sin fin, a la intromisión en su vida privada, y a veces es muy difícil separar la realidad de la ficción, los sentimientos genuinos de las estrategias publicitarias. Es fácil caer en la trampa de la fama, en la telaraña de los intereses comerciales. Y por supuesto, está el papel de Chillemi. ¿Era realmente una amiga leal, preocupada por el bienestar de Khan? ¿O por el contrario, tenía sus propios intereses en juego? ¿Buscaba protagonismo, fama, o tal vez simplemente quería influir en la relación entre Khan y Demet? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, al menos no de manera fehaciente. La información que tenemos es fragmentaria, contradictoria y sujeta a interpretaciones. Lo que sí sabemos es que en el mundo de las novelas turcas, las relaciones son complejas, las emociones son intensas, los sentimientos están a flor de piel, y los secretos, a menudo, son la clave del éxito. Pero, ¿qué pasó con esa supuesta nota? ¿Se filtró finalmente? ¿Se publicó? ¿Qué decía? La verdad, mis amores, es que la nota, como tal, nunca se hizo pública, al menos de manera oficial y completa. Lo que sí se filtraron fueron extractos, fragmentos, supuestos testimonios de personas que decían haberla leído, o que conocían su contenido, pero nada concreto, nada contundente, nada que pudiera confirmar su autenticidad. La información siempre fue difusa, ambigua y su autenticidad dudosa. Algunos medios publicaron supuestos extractos, pero sin presentar ninguna prueba que verificara su origen. Los rumores, las especulaciones se multiplicaron, pero la verdad, el contenido íntegro de la nota, permaneció en el misterio, en la sombra.
Sin embargo, el rumor persistió como una sombra, y alimentó aún más la leyenda de Enamorada de Kan. Los fans intrigados, sedientos de información, continuaron especulando, fantaseando, soñando con un romance que traspasara la pantalla, un amor entre Kan y Demet que se concretara en la vida real. Y aunque la serie ya terminó, el misterio de la nota de Chiyemi sigue vigente, sigue resonando en la mime. Y a de los fans, recordándonos que a veces la ficción y la realidad se entrelazan de manera sorprendente, creando una mezcla de fantasía y deseo. ¿Y qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que en el mundo de las novelas turcas la información es valiosa, pero la verdad, a menudo, es esquiva, difícil de alcanzar, casi inasible. Aprendemos que detrás de cada romance en pantalla, puede haber un sinfín de historias, de secretos por descubrir, de intrigas ocultas. Aprendemos que en la industria del entretenimiento, las relaciones son complejas, y a veces, la verdad se diluye entre la ficción y la manipulación. Y sobre todo aprendemos que la magia de estas series reside en la capacidad de hacernos soñar, de emocionarnos, de reír y de llorar, de creer en el amor, incluso cuando no sabemos si es real o no, si es fruto de la casualidad, o de una estrategia. Y por supuesto queda la gran pregunta, ¿qué ocurrió realmente entre Kan Yaman, Demet Özdemir y Chiyemi? Hubo una nota. ¿Qué decía? ¿Cuáles eran los verdaderos sentimientos de los involucrados? La respuesta, lamentablemente, probablemente se quedará en el misterio, en el terreno de la especulación y la interpretación. Quizás con el tiempo algún secreto sea revelado, alguna verdad salga a la luz. O quizás, y esta es la opción más probable, la historia de la nota de Chiyemi quedará como un mito, una leyenda que alimentará la fascinación por Enamorada de Kan, y que recordará a los fans la complejidad y el misterio del mundo de las novelas turcas. Ahora, volviendo a la serie, recordemos los momentos inolvidables que nos regaló. La química innegable entre Sanem y Kan, sus miradas llenas de amor y complicidad, sus risas, sus abrazos, sus besos, las escenas que nos hicieron suspirar, reír y llorar. Los personajes secundarios que también conquistaron nuestros corazones, Leila, Emre, Ayhan, Zeysey, todos contribuyeron a la magia de Enamorada de Kan. La serie nos enseñó sobre el amor, la amistad, la familia, la perseverancia y la importancia de seguir nuestros sueños. Nos demostró que a pesar de los obstáculos, el amor siempre puede triunfar. Y aunque el misterio de la nota de Chiyemi pueda permanecer sin respuesta, el recuerdo de la serie, y la magia que nos regaló, perdurará para siempre en nuestros corazones. Así que, mis amores, hasta aquí llegamos con el análisis de la nota secreta de Chiyemi, y su impacto en la historia de Enamorada de Kan. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, que se hayan sentido tan intrigados y emocionados como yo. Espero que hayamos podido aclarar algunas dudas, o al menos, aportar nuevas perspectivas sobre este tema que tanto interés generó. Y sobre todo, espero que sigamos disfrutando juntos del apasionante mundo de las novelas turcas. Recuerden que me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la nota era real? ¿Creen que todo fue un montaje? ¿Qué opinan sobre la relación entre Kan y Demet? ¿Creen que hubo algo más allá de la pantalla? ¿O creen que todo fue parte de la actuación? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y sus teorías más locas. Me gusta mucho saber qué piensan ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, con otros fanáticos de las novelas turcas y de suscribirse al canal para no perderse nada de lo que preparamos. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Ya saben, vídeos de análisis, noticias, chismes, curiosidades, todo lo que necesitan saber sobre sus novelas turcas favoritas. No se arrepentirán. Muchas gracias por estar aquí, mis amores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y no se olviden de soñar con el amor, y de creer en la magia.